Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición del Café del Correo, el programa de análisis y debate de la actualidad en la provincia de Cádiz. Están hoy con nosotros Óscar Lobato, Julio Malo de Molina, Emilio de la Cruz y Diego Boza. A ellos les queremos plantear como primer tema de reflexión y de análisis la situación en la que ha quedado el puerto de Cádiz tras la retirada del proyecto de la nueva terminal llevada a cabo por el Gobierno de España. Como saben ustedes, la comisaria europea anunció, comisaria búlgara me parece que es, anunció días pasados que el Gobierno había retirado el proyecto de la nueva terminal de contenedores al objeto de hacer una memoria justificativa más solvente que demostrase la viabilidad de la inversión. Había comprometido 60 millones de euros de la Unión Europea, había un acuerdo firmado entre el Banco Europeo de Inversiones y la Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz, y ahí estaba ya en marcha una obra de un túnel que iba a conectar la carretera industrial con la nueva terminal, que creo que se ha licitado en 20 millones de euros. Ahora, según el presidente de la Autoridad Portuaria, José Luis Blanco, o bien en el nuevo marco presupuestario europeo se vuelve a acometer esta obra si es que el Ministerio de Fomento y Puertos del Estado consiguen justificarla, o bien el propio Ministerio de Fomento tendrá que hacerse cargo de la financiación de una obra que está casi en su punto final. ¿Cómo lo veis, bueno, Julio? Perdonáis, ¿no? Sí, empieza. Primero, hay que matizar que no es que se haya retirado el proyecto. Lo que se ha retirado es lo que se ha, digamos, dado por malo y que hay que volver a revisarlo, es solamente el estudio de viabilidad del proyecto. Pero bueno, en definitiva, eso pone en cuestión el proyecto. Pero el estudio de viabilidad, que curiosamente, en enero del 14, vino aquí el comisario de la Troika, un tal Andrea Mairati, ¿no?, que se llamaba, y lo aprobó, y a partir de ahí se puso. Pero yo creo que algo, en definitiva, que no es que se haya retirado el proyecto, sino que se ha retirado el estudio de viabilidad, porque la Comisión Europea efectivamente ha dicho que esa aprobación se retira, puesto que al cambiar las circunstancias socioeconómicas de la provincia de Cádiz y del entorno de la estrategia de puertos, pues bueno, habría que volver a estudiar la viabilidad, que en principio se había dado por buena. No se retira el proyecto, se retira pero claro, en definitiva, como es previo, pues en definitiva de volver a estudiar, replantear la viabilidad, mostrar la viabilidad, supone la retirada del proyecto, efectivamente. Pero aquí hay algo raro, yo creo que hay algo raro, porque realmente la inversión era ridícula. O sea, el Banco Central Europeo ponía nada más que 60 millones de euros. 60 millones de euros lo que cuesta montar una farmacia. O sea, poco más o menos, vamos. Si esta cosa, entonces, creo que cuando yo pongo una farmacia no te voy a encargar a ti el proyecto, ¿eh? Bueno, exagero, pero 60 millones de euros, bueno, es una miseria. Para montar un puerto es una miseria. Otra cosa es que yo creo que la política de puertos ha sido equivocada y que quizá no había que haberlo hecho, que yo siempre he apostado por otra política portuaria, que es otra historia, que no llevarse todo el tema de mercancías abajo de las cabezuelas, incluyendo este tema, que era realmente... Bueno, el puerto de Cádiz no puede competir con los grandes puertos de la zona, sobre todo el puerto de Algeciras, el nuevo puerto de Tánger, y debería especializarse como se está especializándose en el tema de cruceros. Pero bueno, siempre cabe un pequeño tráfico de mercancías, pero yo creo que eso debería llevarse al otro lado, abajo de la cabezuela, y ahí a mí me parece que no fue una buena, pero era una miseria, una pequeña intervención, y pasa algo, ¿por qué la retira? A lo mejor porque piensa lo mismo que yo, o no. Normalmente la gente de la Troika nunca piensa bien, porque la Troika es intrínsecamente perversa. Entonces, cuando estos tipos deciden algo, yo de entrada pienso mal. Entonces, curiosamente, además, sin embargo, al puerto de Granadilla y a la Angosteira en La Coruña, en Galicia, no sé, la provincia de La Coruña, la Angosteira y el de Granadilla en Canarias, pues han ratificado la inversión, una fortísima inversión muy superior a esta, ¿no? Yo creo que algo pasa que nos esconde. Normalmente es normal que los ciudadanos nos enteremos de lo que pasa en los oscuros despachos donde se tejen los planes de los grandes intereses económicos y políticos. Nunca nos enteramos del todo. Pero es muy raro que una inversión tan pequeña
por más que yo ya digo que no me parecía afortunada, yo creo que el futuro del puerto de Cádiz pasaría precisamente por sacar todos los temas, los usos portuarios comerciales, llevarlos abajo de la cabezuela y abrir un puerto más amable para cruceros y deportivo y tal, tipo Alicante, como el antiguo puerto de Alicante, más abierto a la ciudad, levantando la verja, quitando esa barrera de esa autopista de 6 carriles, no sé cuántos carriles, que es una verja mucho más potente que la autopista. Pero bueno, puesto que eso no... Rafael Barra no iba por ahí, Rafael Barra apostó en su día por ese tema, que era realmente, bueno, un pequeño puertecillo comercial, realmente, porque era un puerto de bastante pequeña entidad. Si ya que no puedo competir con Algeciras, no puedo competir con Tánger, al menos, pues para pequeñas mercancías, a un Interland pequeño, pues sí puedo llegar a montar algo que cree un poco de empleo. Yo creo que esa política de Rafael Barra era equivocada, pero bueno, ahora la han desmontado, no creo que sea porque se replanteen esto tal como yo me lo he replanteado o lo he puesto en duda. Creo que hay alguna otra razón y en cualquier caso es extraño y lo he consultado con amigos míos especializados y es muy raro que una inversión tan pequeña, pues una inversión ridícula, puede que no montes una farmacia, pero vamos, un puerto de verdad, como Dios manda, vale muchísimo más, vale 6.000 millones, no vale 60, es raro que te la desmonte. Óscar. Sí, yo coincido en que algo extraño sucede. Realmente la Unión Europea, cuando llega a este tipo de, llamémoslo, invitaciones, es decir, no es que un gobierno retire un estudio de viabilidad, es secretamente invitado para no perder la cara administrativamente delante de su propio territorio. Suele haber 3 casos que son los característicos en los que la Unión Europea pues pone, digamos, una tachadura encima. Es un gravísimo atentado contra el medio ambiente o algo así por el estilo, no suele ser el que más se hace. En segundo lugar, hay una carencia grave en la documentación aportada, o en tercer lugar, se ha mentido directamente. Yo no sé cuál de las 3 tesituras estamos. Lo cierto es que no es que el gobierno, digamos, retire unilateralmente. Hay una fórmula de actuar abierta en la que el comisionado invita al Ministerio de Fomento, en este caso, por supuesto a través del representante español, a que diga que va a perfeccionar el expediente y luego ya si lo perfecciona o no lo perfecciona es asunto distinto. Yo creo que sí que sucede algo digamos anómalo, lo que no sé cuáles pueden ser las causas. Bueno, yo creo exactamente el conocimiento en profundidad de la cuestión, coincido con vosotros, que es desconocido, saquen los comunicados que saquen. Lo que sí ocurre es que, vamos a ver, efectivamente creo recordar que la decisión de hacer esa terminal y de esa forma en ese momento es a través de también el primer plan estratégico que se hizo en el puerto, en el que se dieron varias opciones, entre las que estaba Cabezuela y tal. Bueno, al final se decidió eso. Evidentemente se puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero el hecho es que la Comunidad Europea ha adelantado 30 millones de euros. O sea, 30 millones de euros, que eso, como digo yo, eso no se devuelven, ahí están, ¿no? El dinero recibido Sí, se puede devolver. se puede devolver, pero yo creo que en este caso hay más. Yo, por lo que decía Óscar, yo creo que ahí hay más. Se está mirando con lupa todo, en estos momentos, toda la viabilidad y las posibilidades reales, que yo creo que además entiendo que ha tocado como conejillo de India a Cádiz, que no puede tocar a otro sitio, porque lo que están diciendo, bueno, que hemos ido con mucha alegría a... Normalmente me decía alguien que también sabe de esto, dice, hombre, hasta esas cantidades, como decía Julio, normalmente no suele haber este follón y en temas que se han hecho... hombre, cuando hay, por ejemplo, que se mira la competencia, que si usted aquí en Zona Franca va a hacer esto, pero esto pues una competencia para otras empresas, eso se ve antes, ¿no? El estudio que tiene la propia autoridad portuaria de las unidades de 371.000 TEUs es un estudio muy conservador. De hecho, me consta que hay operadores que están interesados para más de 1 millón de TEUs. Significa que por lo menos interés en el mercado hay. Como desconozco, no sé si es como complemento a Algeciras, como las posibilidades de alternativa,
pero no sé si viste este fin de semana, hubo un magnífico reportaje en El Salmón del País, tú lo viste, ¿no?, que hablaba, bueno, de la velocidad a la que va el sector, con un incremento que estaba en torno al 6 y pico, 7% al año. La ampliación del canal de Suez. Exactamente. Por lo tanto, yo creo que lo que es el sector, está claro que va en auge y no sé dónde colocar a Cádiz. Me consta que la zona franca autoridad portuaria está haciendo importantes gestiones comerciales, que lo que está intentando y lo que necesita Europa es que le digan, este va a ser el operador. Es decir, yo creo que ha dado un paso más la Europa, de que, bueno, todo lo soporta el papel, y ahora dice, bueno, vale, muy bien, y ahora deme usted los candidatos que hay para que esto vaya a ser viable. Yo creo que por ahí van los tiros, y posiblemente, yo no creo que esto se vaya a parar, sinceramente no creo, porque sería un importante desastre. Primero porque eso, si ya está prácticamente al 90%, no lo va a dejar de terminar. Eso significaría que lo tiene que retomar la parte económica del Estado, que en definitiva es puerto del Estado. Yo creo también, según me comentan, que parece que aquí en Cádiz, con organizaciones y personas que conocemos todos, hay muchísimas cartas permanentemente a Bruselas quejándose de esta situación. Es decir, que además de lo que haya, hay permanentemente distintos colectivos aquí que están mandando permanentemente, reiterando. Yo creo que todo eso tiene que haber llegado a alguien que tiene que decidir y decir, bueno, vamos a hacerlo de tal manera que por lo menos tengamos los menos propósitos negativos para que esto salga. Yo creo que queda ahí, vamos, no creo que quede más. Diego. Bueno, yo sobre el fondo de la cuestión, o sea, sobre cómo se ha producido, creo que el ciudadano común no puede conocer más allá de lo que le informan, y como la información en este caso suele venir deformada, porque lo primero que me llama la atención es que se ha aprovechado otra vez para formar una bronca política. Otra vez el Partido Socialista ha acusado al Partido Popular, el Partido Popular ha salido en otra línea, entonces volvemos a anteponer los intereses partidistas al interés de ciudad. Yo coincido con Julio, en mi visión como ciudadano, no me parece que sea la mejor solución para el puerto de Cádiz, y de hecho creo que es una decisión que se tomó desde una persona de la autoridad portuaria, que es la que lo impulsó y que condiciona el propio desarrollo de la ciudad de Cádiz, ¿no? Porque si la ciudad de Cádiz quiere estar mucho más próxima a hacerse una ciudad turística, una ciudad de cruceros, que hacer una ciudad industrial, una ciudad comercial, tal como está definido. Precisamente el hecho de pasar allí al terminal es que va a dejar unos terrenos ociosos de más de 250.000 metros en este lado, donde supuestamente va la expansión de lo que acuerde el ayuntamiento con autoridad portuaria. Pero tal como está el diseño, o tal como ha desarrollado la política la autoridad portuaria hasta ahora, no ha sido la de abrir el muelle a la ciudad precisamente, sino ha estado en todo lo contrario, que creo que era que la actividad, viendo ejemplos como el de Génova, como el de Málaga, etcétera, son ejemplos en los que que es la gran baza que tiene Cádiz. La gran baza que tiene Cádiz como atractivo turístico es la posibilidad de que las personas que vienen en el crucero tienen una ciudad llena de servicios inmediatamente próxima. En todo esto, lo que a mí lo que más me preocupa es que ya tenemos el proceso, o parece que ya está casi resuelto, o sea, es decir, estamos al 90%, claro. Por lo tanto, ¿ahora qué pasa? ¿Qué ocurre si nos vamos a quedar con un proyecto al 90% parado? Va a haber que invertir, van a pedir la devolución de los 30 millones de euros, porque si se ha mentido o si se ha falseado o se han establecido datos no exactamente correctos, la Unión Europea puede exigir el retorno de esas cantidades. Eso va a condicionar para el futuro la situación financiera, la situación económica de la autoridad portuaria, que tiene que ser uno de los motores de una posible, o de lo que pueda ser una recuperación de la ciudad de Cádiz. Claro, ahí se quedan muchos vectores abiertos que habrá que ver cómo se solucionan y cómo se ejecutan en los próximos meses, y hasta que no tengamos esas noticias no sabremos. Lo que sorprende es eso, que en un año haya un cambio tan radical con respecto a esa posición, y que es un proyecto que ya sabemos que viene al trantrán, que ya ha tenido varios revés durante los últimos años. Entonces, ¿hasta qué punto
no puede eso suponer una crisis económica para la autoridad portuaria. Yo creo que, vamos, según los números que da la autoridad portuaria, no debe ser crisis por los números que tiene en estos momentos de la propia actividad. El gran problema es que si queremos una ciudad cara, con un puerto abierto a la ciudad y, lógicamente, con un atractivo de captación de negocios a través del turismo, eso se tendrá que hacer paulatinamente para que las actividades del propio puerto no se vayan a resentir. Sí, pero hay una cosa llamativa. Mira, cuando se firma el acuerdo inicial se anuncia, una de las cosas que la Unión Europea anuncia oficialmente en su página web, en nota de prensa, es que precisamente una de las cosas que va a hacer esta obra es, digamos, separar los tráficos, alejar los tráficos incómodos de la ciudad, aunque estoy con Julio, la opción más lógica parece más distante, pero en fin, no entro en eso. Y sin embargo, he estado consultando desde que empezó esto la página de la Unión Europea, me falta el Twitter personal de la comisaría, no hay el más mínimo comentario de nada. Yo insisto también un poco en lo que tú dices, Óscar, porque... Perdona, que lo que quiere decir es que la es que Unión no ha dado razones ninguna. Ninguna. No, pero ni ha dado razones, ni ha hecho ninguna declaración pública de solicito una enmienda o... No. O sea, lo ha soltado la comisaria, digamos. Igual la Unión lo ha dirigido por cauces evidentemente privados dentro. Te he entendido antes, Óscar, que Sí. tú has dado a entender como si la Comisión le hubiera dicho al gobierno español No, mejor que lo retires. Es que el procedimiento administrativo que se sigue en la Unión Europea es de un total respeto hacia los gobiernos miembros. Entonces, hay una, digamos, práctica palaciega de decir, mira, te digo que no y te digo que eres un mentiroso, o tú, a la vista de cómo marcha el proceso, tú mismo dices, lo retiro y lo perfecciono o lo que sea. De todas formas, yo lo que sí creo es que ha habido poca presión política, ha habido poco interés por parte de los propios agentes, por parte del ayuntamiento, por parte de la autoridad portuaria. Creo que era un tema tan pequeño que a poco que se hubiera forzado la máquina... Pero para Cádiz no era pequeño, pero ese pequeño a la escala de la Unión Europea. No, 60 millones de euros en tema de inversión portuaria es ridículo, realmente. Yo de todas formas sigo insistiendo en que a mí me gustaría, pero claro, ya con esa obra hecha, ya el daño ecológico está hecho y es una pena. Pero yo, a ver si, vamos, de siempre, desde el año 81 que redactamos las bases para la coordinación del planeamiento en la bahía y siempre un grupo de profesionales intelectuales hemos tratado de convencer sin éxito que los usos comerciales e industriales se trasladaran al Bajo de la Cabezuela o a otros puntos muy lejanos a la ciudad, de manera que los muelles de Cádiz se convirtieran en muelles amables, un poco al estilo, conocéis Alicante, el antiguo puerto de Alicante, ahora pues una marina, se ha llevado el puerto lejos y ya está, y no pasa nada. Si no hace falta que esté, que el empleo portuario comercial, aparte de que el empleo portuario recreativo y turístico genera también puestos de trabajo. Y yo creo que nunca ha habido una apuesta decidida, que eso pasaría por levantar la valla, demoler la valla, acercar el cantil del muelle a las propias calles de la ciudad, de manera que, como antes ocurría, nos pudiéramos pasear todos, turistas y indígenas de la ciudad, por el propio muelle y montar ahí chiringuitos y que formara un poco parte, como forma parte de Génova, en La Bol, en tantos y tantos puertos de Europa y de América, en Cartagena de Indias, en San Juan de Puerto Rico. Hay falta valentía política. Claro. Valentía, porque, mira, en determinados, digamos, cenáculos sobre esta nueva situación del puerto, el desarrollo comercial que va a haber con Adif, con ese suelo ocioso de 200.000 metros, con la puerta del muelle y el frente al muelle ciudad, todo eso que va supuestamente en un paquete enfocado al ámbito turístico promocional, pues está el puerto pesquero, que debería ser en un futuro un puerto deportivo por el calado que tiene para grandes yates. A mí, ¿quién me dicen políticos? Y a ver quién dice en la prensa que me llevo los barcos de pesca al puerto. A ver quién lo dice. Es decir, hay una serie de situaciones que donde entra la política
en el que paraliza estas acciones yo creo que por falta de valentía, ¿no? Es como está ocurriendo ahora con la polémica que hay sobre la apertura que quiere el ayuntamiento del muelle antes o no. Bueno, pues lógicamente la autoridad portuaria dice, oiga, es que yo todavía tengo un recinto fiscal, aunque se vaya a poner una valla de seguridad que me exigen los cruceros, la verja no la puedo quitar hasta el 18, pero claro, estamos en elecciones, ya estamos en periodo de elecciones, pues bueno, y eso no sabéis cómo daña, que lo he vivido yo, a inversores futuros, porque al final pasamos de que se quita la problemática que había en el puente, que se decía que todas las batallas de astillero en el puente, el telediario, daban temas negativos a Cádiz, y ahora pasaremos al puerto. Pero siempre damos temas negativos. Me recuerda un poco, yo creo que en esto el Ayuntamiento de Cádiz, a pesar de tener fama de enérgico, a veces es muy débil. A mí me recuerda un poco al tema de la aduana, que todavía está ahí. Y es ayer, casualmente, perdona que salte a otro tema, que realmente pegó un salto. Estuve con el director de con el director de la estación, y me decía, bueno, esto está ahí atascado, y es un verdadero. Y eso, yo creo que en el ayuntamiento, cuando Luis Pizarro hizo esa fea jugada de aprovechar que una pandilla de indocumentados habían dicho que el edificio de la aduana tenía un valor del que carece en absoluto y que no se podía derribar, que crea la imposibilidad de generar una bellísima plaza umbral de la ciudad al mar, con una bellísima estación del 19 que está perfectamente rehabilitada y abandonada. Julius, pero bueno, el balón al pasto. Sí, pero eso es una muestra más de que yo creo que ahí el ayuntamiento pudo plantar cara y se la tragó con bastante debilidad, y todas las decisiones de la autoridad portuaria o las cosas, también el ayuntamiento actúa con poca energía. Fíjate que tiene fama el ayuntamiento de a veces ser beligerante con la Junta, pero yo creo bastante dócil en muchas cosas. Pero es que las figuras de los puertos también son un poco extrañas, porque sobre todo el de Cádiz, o sea, los puertos de interés del Estado, la administración es del Ministerio de Fomento, y solo la presidencia recae sobre las autonomías. Entonces ahí confluyen tres cuestiones, y además hay otra historia, ahora que lo citas, el tema de la verja, y es que hay una especie como de impedimento de seguridad en torno a desmantelar ciertas veras en ciertos sitios. Me explico, el puerto de Cádiz y el de Algeciras tienen que realizar todos los años un ejercicio antiterrorista que se mantiene absolutamente secreto, no se informa a la población, pero se hace con carácter anual, y son puertos donde hay una especial sensibilidad en la Unión Europea en temas de terrorismo por su proximidad geográfica a África. Cosa que, por ejemplo, por extraño que parezca, siendo un puerto de mucha categoría y de mucha entidad, pues no tiene Valencia, o no tiene Bilbao, o no tiene Barcelona. En Málaga es que la cuestión es todavía diferente. En Málaga, si os fijáis, como bien citaba, se ha vuelto una parte del puerto. Es decir, el puerto de Málaga, por su configuración, es distinto al puerto de Cádiz. Es un puerto extendido. Pero, querido amigo Oscar, eso se puede organizar. Yo recuerdo... Yo me acuerdo que cuando yo, siendo decano del colegio, organicé el congreso del Docomomo, que fue en el año 2008, pues me traje al barco de la Fura del Baus, un antiguo rompehielos noruego, donde ellos montaban un espectáculo. No sé si tuvisteis la ocasión de disfrutarlo, fui muy ameno, porque aquello figuraba como si fuera un barco negrero, y a los propios espectadores los trataban como a negros y tal. Era una cosa. Y entonces, bueno, claro, eso obligaba y entonces Rafael Barra se me plantó con el barco ahí puesto, con lo que nos había costado traer el barco, se me plantó, y tuve que hablar personalmente con la ministra Cristina Narbona, perdón, que puso a Rafael Barra firme y dijo que eso se puede organizar. Pero Rafael Barra decía que efectivamente, por cuestión de seguridad, que el puerto no podía, un barco varado en el puerto como espectáculo no podía abrirse a la ciudadanía. Entonces, bueno, se arregló. Rafael Barra en eso ni dio salida, y tuve que llegar personalmente, porque casualmente tuve la fortuna de tener un contacto, a la ministra, y en una conferencia telefónica con ella lo puso a firmar a Rafael Barra, porque veía que el barco se iba sin montar el espectáculo. O sea que todo en esta vida, todo tiene una solución, y probablemente se podría mantener esos mecanismos de seguridad abriendo la ciudad. Tenemos que terminar este primer bloque, volvemos en un momento y dedicaremos el segundo bloque a hablar de la campaña electoral de las elecciones autonómicas.